En el vasto panorama de las figuras bíblicas, pocas destacan con la brillantez y complejidad de Salomón, el rey que se convirtió en sinónimo de sabiduría, riqueza y poder, pero también en ejemplo de cómo la grandeza humana puede sucumbir ante la debilidad del alma. Su historia, tejida en las páginas del Antiguo Testamento, es un relato cautivador que nos invita a explorar los misterios de la sabiduría divina, la ambición humana y el inevitable contraste entre la luz y la sombra. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, heredó un reino en ascenso, una nación con historia, luchas y esperanzas. Desde su nacimiento, el joven príncipe estuvo marcado por la promesa de un legado único, pero también por la sombra de grandes expectativas. Su padre David no solo fue un guerrero invencible, sino también un hombre apasionado y humano. Y le dejó a su hijo un trono al que él debía acceder, sí, pero también un peso enorme que llevar. Cuando Salomón ascendió al trono, el reino de Israel vivía un momento de relativa paz y prosperidad, un escenario propicio para la manifestación de la sabiduría. Pero lo que haría único a este rey no fue solo su poder ni su riqueza, sino un don excepcional que clamó a Dios con humildad, la sabiduría para gobernar con justicia. Esta petición, lejos de ser un simple deseo egoísta, fue la llave que abrió las puertas de un destino glorioso. Cuenta la Biblia que Dios le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras, que yo te dé». En este instante crucial, Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni la derrota de sus enemigos, que bien lo pudo haber hecho. Pero él pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y para gobernar a su pueblo con justicia y verdad. Esta elección fue la primera señal de que aquel joven rey no buscaba la gloria efímera, sino la verdadera grandeza interior. Dios, complacido con su petición, le otorgó no solo la sabiduría, sino también riquezas y honor sin igual. Así Salomón se convirtió en el hombre más sabio de su tiempo, un sabio cuya fama traspasó fronteras y cuyas palabras se convirtieron en proverbios eternos, en enseñanzas que aún hoy resuenan con fuerza en el corazón de la humanidad. Su sabiduría no solo se manifestó en juicios justos, sino también en su curiosidad insaciable y su amor por el conocimiento. Construyó un majestuoso templo para Dios en Jerusalén, símbolo de la alianza divina y punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Fue un arquitecto del espíritu, un hombre que no solo levantó paredes de piedra, sino que también puentes de entendimiento y de paz. Pero detrás de la imagen del sabio rey se escondía también un hombre con debilidades, pasiones y decisiones humanas que marcarían su destino. En su camino de gloria, Salomón enfrentó desafíos internos y externos, que poco a poco irían erosionando la pureza de su espíritu. Su ascenso fue impresionante, pero la historia también nos habla de su caída, una caída que no fue solo política, sino profundamente espiritual e incluso moral. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la Biblia, el rey amado por Dios y ejemplo de justicia, terminara en una senda de decadencia? Esa pregunta es el corazón de esta historia, y la respuesta se esconde en las complejidades del alma humana, en las tentaciones del poder y en la sutileza que separa la sabiduría verdadera del conocimiento superficial. El reinado de Salomón fue un periodo de esplendor nunca antes visto en Israel, una era dorada en la que la sabiduría y la riqueza se ensalzaron para dar forma a un legado imborrable. El joven rey no solo fue reconocido por su intelecto prodigioso, sino también por la paz y estabilidad que logró instaurar. Después de años de conflictos que habían marcado la vida de su padre David, la sabiduría de Salomón se manifestó en múltiples facetas. Primero, en sus capacidades para gobernar con justicia implacable.
La Biblia relata un episodio emblemático que refleja su discernimiento único. Dos mujeres reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Sin dudarlo, Salomón propuso partir el niño en dos, entregando una mitad a cada mujer. La verdadera madre, por amor, prefirió renunciar a su derecho antes que ver morir a su hijo, mientras que la otra aceptó la propuesta sin titubeos. Este juicio no solo resolvió el conflicto, sino que mostró al mundo la profundidad del entendimiento del rey para penetrar más allá de las apariencias y captar la verdad oculta en el corazón humano. Pero su sabiduría no se limitó a la justicia, también se extendió a la administración y al conocimiento científico y cultural. Salomón fue un gran constructor, visionario de grandes proyectos que transformaron el paisaje político y religioso. Su obra magna o más grande fue el Templo de Jerusalén, una edificación majestuosa que se convirtió en el centro espiritual de Israel y un símbolo de la presencia divina en la tierra. El templo no era solo un lugar físico, sino un espacio sagrado donde convergían el cielo y la tierra, la materia y el espíritu. En él, Salomón logró crear un equilibrio entre la magnificencia terrenal y la humildad espiritual, enseñándonos que la sabiduría verdadera reconoce la unidad de todas las cosas y la necesidad de honrar esa conexión en cada acción y creación. En el ámbito de la sabiduría filosófica y espiritual, Salomón compuso numerosos proverbios y cánticos que reflejaban su profunda comprensión de la vida, el amor, la justicia y el misterio divino. El libro de los Proverbios, atribuido a él, es un tesoro literario, donde cada frase encierra verdades atemporales, consejos para la vida cotidiana y enseñanzas que apuntan al crecimiento interior. Estos proverbios no solo son consejos prácticos, sino también puertas que abren la mente y el corazón a una realidad superior. Hablan del valor del conocimiento, la humildad, la paciencia, la honestidad y la búsqueda incansable de la verdad. En ellos, Salomón revela que la sabiduría no es un simple acumular de datos, sino una forma de ser y vivir que transforma al hombre desde adentro. Sin embargo, en medio de este esplendor, el rey no estaba exento de dilemas y contradicciones. Su sabiduría, por más profunda que fuera, no lo inmunizó de las pasiones humanas. La Biblia nos cuenta que Salomón tuvo numerosas esposas y concubinas, provenientes de diferentes naciones y culturas. Muchas de ellas adoraron a dioses extranjeros. Este detalle, lejos de ser anecdótico, marcó un punto crucial en su historia. La mezcla de culturas y religiones terminó por afectar la pureza de su fe y su cercanía con Dios. Sus mujeres lo llevaron a adorar a otros dioses, lo que implicó un alejamiento espiritual, una grieta que con el tiempo se haría profunda. Aquí se manifiesta un misterio doloroso. Incluso el hombre más sabio puede ser vulnerable a las influencias externas si no mantiene la fortaleza interna y la conexión con su fuente divina. Esta apertura a las influencias ajenas fue sin duda uno de los factores que desencadenaron su caída. La grandeza exterior no fue suficiente para preservar la integridad interior. La historia de Salomón nos advierte que la verdadera sabiduría incluye no solo conocimiento, sino también disciplina, autocontrol y la capacidad de discernir las fuerzas que buscan desviarnos del camino correcto. A pesar de estos desaciertos, Salomón dejó una huella indeleble en la historia espiritual y cultural de la humanidad. Su reinado es recordado como una época de luz, donde la sabiduría fue exaltada y celebrada, pero también es un testimonio de la fragilidad humana y un llamado a no confiar ciegamente en la propia inteligencia ni en las riquezas materiales como fuente única de seguridad y poder. Su historia es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas internas, la batalla constante entre la sabiduría y la ignorancia, la luz contra la sombra, la fe contra la duda. En Salomón, el hombre encuentra un modelo que brilla con luz propia,
pero también un recordatorio de que la verdadera grandeza se construye cada día con humildad y conexión espiritual. Para poder prevalecer, tienes que estar agarrado de la poderosa mano de Dios. Y esto nos enseña a nosotros a que entendamos que no estamos exentos de poder tropezar, caer. Día tras día tienes que cuidar tu vida, porque si el hombre más sabio de toda la Biblia, Salomón, tropezó, cayó y se envolvió en cosas que no debía, ¿qué nos espera a ti y a mí? Bueno, día tras día tenemos que estar buscando ese poder de parte de Dios, no descansar, sino cada día estar entrenando cada vez nuestra fe, fortaleciéndonos a cada instante, buscando el consejo de Dios, buscando su divina guía y también siempre que Él sea quien vaya delante de nosotros para librar nuestras luchas y batallas. Sin más que decir, la Biblia lo dijo primero.